Hola, gracias por escuchar Rebeldemente, el podcast de las buenas y las nuevas ideas. Aquí vamos a charlar con personas que han roto moldes, exploraremos paradojas que te hacen pensar y buscaremos en la historia para descubrir lecciones que seguramente te van a sorprender. Prepárate pues para un viaje lleno de inspiración y descubrimientos increíbles. Gracias por acompañarnos en esta aventura. Bueno, entonces, Luis Guillermo, vamos a entrar en materia. Bienvenido al podcast Rebeldemente, el podcast que trata de buscar las buenas, pero también las ideas rebeldes. En esta primera parte vamos a hablar un poco de ti, quién eres, que las personas te conozcan. A mí tampoco es que me conozcan mucho, pero como tú eres el invitado, entonces hablamos de ti primero y luego vamos a pasar al tema central, que es algo así como libros que todo profesional de hoy debería leer, algo así, una cosa así. Ya después veremos cómo lo titulamos. Luis Guillermo, cuéntanos un poco de ti. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Qué te gusta hacer? Bueno, Jaime, gracias primero que todo por la invitación. Es muy grato estar aquí en este espacio, es un podcast al que admiro y sigo, ¿no? Episodios que Muchas me han gracias. gustado muchísimo y que recuerdo, el de la bala de plata. Me encantó ese donde hablas de la bala de plata, otro donde estás con Alfonso Núñez, el que hiciste con Tatiana Rabat también me gustó muchísimo. Tatiana es una conversadora espectacular, entonces estar aquí es todo un Uy, honor sí, para mí. genial. Muchísimas gracias Mm. por eso, por la invitación. Y sobre todo por el tema al que me has invitado, que es un tema que me apasiona, la lectura, el aprendizaje, los libros y que casualmente, y respondiendo un poco la pregunta que me haces, desde hace poco ya comencé a estar en la otra orilla. No solamente en la orilla del lector, sino en la orilla del escritor, y creo que de eso vamos a hablar más adelante. Mi Sí. nombre, pues ya lo mencionaste, Luis Guillermo González, soy ingeniero civil de profesión, pero cada vez me dedico menos a la ingeniería civil y más a los proyectos, a la dirección de proyectos. Soy un Ujú. apasionado por la dirección de proyectos y hoy trabajo para Ecopetrol, liderando un portafolio de proyectos de inversión en infraestructura no industrial. Entonces, eso es como lo que me define. Recientemente soy autor, he seguido tus pasos de la escritura y estoy en estos momentos pues lanzando un libro sobre dirección de proyectos. Sí, ya hablaremos de eso porque claro, las personas tienen que conocer tu trabajo, claro que sí. Luis Guillermo, cosas que te digan, yo he sido rebelde en esto, no querido seguir una regla o he querido hacer algo diferente, digamos algo que tú digas, sí, yo hago parte de ese club de las mentes rebeldes, que recuerda una anécdota en ese sentido. Pues muchas, Jaime. Yo creo que hay un libro sobre eso, ¿no? Sobre el de Juan Pablo Velázquez que se llama Rebeldes y respetuosos. Sí, Y así ahí él da es. muchos ejemplos de los que yo me sentí identificado en esa rebeldía sana, porque yo creo que es una rebeldía sana en donde no necesariamente estás de acuerdo con la mayoría, tienes un pensamiento diferente, un pensamiento distinto y te atreves a decirlo. Porque parte clave de la rebeldía no es solo pensarlo, sino expresarlo y poder asumir esa carga de que no estén de acuerdo contigo, poder tener esa fricción intelectual que hace tanto bien a la creación de conocimiento, a los equipos de alto desempeño. Entonces yo Ujú. siempre, además de pensar diferente en varios aspectos de la vida, eh, me he atrevido a expresarlo. Me he atrevido a expresarlo y yo creo que eso es parte de lo que lo define a uno como rebelde. No solamente pensar diferente, sino atreverse a expresarlo. Y pues qué mayor acto de rebeldía que, que, que de lo que vamos a hablar hoy, de los libros. Mucho de lo que leo son pensamientos diferentes, conocer las posiciones diferentes, las ideas distintas, eso te nutre mucho, te da mucha perspectiva y
de eso también es lo que vengo promoviendo recientemente. Tiene que ver con la dirección de proyectos, de dejar de ser lo que yo llamo ingenieros de proyectos, esos que creen que un proyecto se soluciona con un Excel y con un proyecto súper detallado, lleno de fórmulas, que es la parte de los números, y comenzar a mezclar esa rigurosidad de los números con el aspecto del liderazgo, de eso que tienen esas personas que también convierten ideas en realidad y que no tienen ni idea de hacer un Excel y no tienen ni idea de hacer un proyecto. Entonces, yo creo que eso es parte de la rebeldía, poder valorar esos matices del liderazgo. Yo ahora que me recuerdas eso, ayer estuve dando clases y le decía a los estudiantes una frase que a veces suena un poco chocante ahora que dices el tema del Excel y el project, y es que lo que diferencia entre un gerente de proyectos y un analista de proyectos es que el analista lo primero que hace es abrir project. El gerente de proyectos lo primero que tiene que abrir es Word. Entonces, porque la diferencia está en que el gerente de proyectos hace planes, pero esos planes no son fechas, esos planes suelen ser instrucciones, políticas, lineamientos, mientras que las personas que no piensan, hacen, y lo primero que hacen es abrir Excel y abrir Project. Pero bueno, me recordaste como ese contexto. Pero súper interesante eso que mencionas. Sí, ¿sabes por qué? Porque yo cuando comencé a estudiar esto de la dirección de proyectos, en esa época los profesores nos decían, es que el 90% del tiempo de un gerente de proyectos se lo dedica a la comunicación. Y uno creía que eso era carreta, ¿no? Que eso era pura teoría. Y no, un gerente de proyectos se la pasa todo el tiempo comunicando. Así es. Por escrito, verbalmente, en relacionamiento, en gestión de stakeholders. Y es eso que tú mencionas. Es cómo llevar sus ideas a palabras, que es el código que utilizamos los humanos para transmitir nuestras ideas, ¿no? Ya sea por escrito o a través de la voz, de su voz. Así es. Bueno, les recomiendo seguir a Luis Guillermo, que él es muy activo en LinkedIn. Tiene unos posts espectaculares todo el tiempo, saca temas bien interesantes. Ya pronto nos hablará de la inspiración para hacer eso. Vamos al tema que nos ha traído el día de hoy, que son libros que todo profesional de hoy debería leer según opinión de nosotros, sin ningún criterio objetivo, sino sencillamente porque nos gustaron y ya, no hay otra manera de decirlo. Entonces vamos a hacer este ejercicio de la siguiente manera, pues tú tienes una lista de libros, yo tengo por aquí una listica también, entonces tú empiezas, eres el invitado, tú hablas de un libro, lo recomiendas, luego sigo yo y así vamos dándole. Entonces hay algunos libros que tenemos físicos, los vamos a ir mostrando, por supuesto. Yo algunos los tengo digitales, la tablet me queda un poquito lejos ahora que veo, pero ahí los voy a ir mostrando también. Así que, Luis Guillermo, ¿por dónde quieres arrancar? Libro que cualquier persona profesional de hoy debería leer. Ok. En la preparación me pediste 10, pero fue muy difícil y me salieron 12, ¿no? Entonces, okay. Y otra aclaración importante, Jaime, es que el orden en el que los voy a decir tiene un criterio, y es el criterio del ancho del libro. Pues. Porque los organicé de forma piramidal para que tuvieran estabilidad y la pila no se cayera. Entonces, primero voy a tomar el que está más arriba, que es el más... Es el más delgado. El más delgado en cuanto a tamaño de su carátula, ¿no? Porque en cuanto pero no el más liviano. Exactamente. Okay. Es un libro casi de 800 páginas. Aquí está el gemelo de ese, casualmente, mira, aquí está. Ok, mira lo gordito. Hablemos del coincidimos en el despacio. primero, empezamos bien. Eso, sí. Hablemos entonces del pensar rápido, pensar despacio, de Daniel Kahneman. Entonces, ¿qué nos quieres contar de él? Primero hablemos del autor, ¿no? Porque el autor es todo un caso súper especial que por propósito acaba de fallecer, falleció a finales del año pasado, fallecido, ¿no? Correcto, sí. Recientemente fallecido. Un psicólogo
Nobel de Economía. Mira esa Así es. particularidad. Premio Nobel de Economía, gracias en parte a ese trabajo, a esa publicación que toca muchísimo los sesgos de los humanos a la hora de Ujú. tomar decisiones. ¿Cómo toman decisiones los seres humanos? Que nosotros siempre pensamos de que somos súper racionales, súper Súper objetivos a la hora de lógicos. lógicos a la hora de tomar decisiones, y este señor pues con un trabajo de investigación espectacular, porque primero fue un investigador de comportamientos en Israel, donde trabajó con el ejército de Israel, y después se va a Estados Unidos allá definitivamente a dedicarse a la academia y la investigación. Eh, Hace un trabajo espectacular en esta publicación con su socio, tiene un socio en ese libro y que menciona a lo largo de todo el libro. Es un libro Así espectacular es. y tiene una estadística interesante, Jaime, que no sé si ya la habíamos conversado, pero solo lo terminan de leer el 5% de las personas que lo adquieren, ¿Cómo porque va es a un ser? libro bastante complejo, bastante Sí, profundo. Te cuento que a mí me tomó 11 meses terminarlo, ¿no? Son es que yo, 700 y yo te pico de quería hablar páginas. de... Yo recuerdo que este libro para mí está dividido como en dos partes, precisamente refiriendo a lo que tú dices. Una parte, la primera parte que es muy sencilla, llena de laboratorios, experimentos, y una segunda parte que es como el tercio del libro, es como de, sí, lo sé porque casi no tengo rayones ahí, que es mucho más costosa intelectualmente de leer, muy enriquecedora, pero es dura. Yo, la verdad, pareciera que fueran dos libros realmente. O sea, parece que él insertó la última parte de la tesis de doctorado acá, porque la primera parte es muy fácil de leer y, bueno, esta segunda parte sí es un poquito más ladrilluda, ¿no? Y los apéndices y todo eso. Yo soy de los que lee hasta la bibliografía, pero qué ladrillo la segunda parte. De todas maneras, el libro es súper recomendado. O sea, léetelo así, no, así no te termines de leer la última página. Tal Yo cual. creo que las primeras 300 son muy buenas. No, y Son muy buenas. darle tiempo, y eso fue lo que hice yo. Yo tengo, mira que yo salgo de pelea con los libros, los dejo por un tiempo, nos reconciliamos, vuelvo a leerlos. Entonces, en este proceso de esos 11 meses leyendo ese libro fue así. Fue muchas peleas, muchas reconciliaciones. Me aburría de él, encontraba cosas interesantes, a veces tenía, digamos que el estado emocional y de tranquilidad para leerlo, otros momentos no, y lo dejaba. Leía otros libros, lo alterné con otros libros durante esos 11 meses, pero lo terminé. Lo terminé porque es muy valioso, tiene mucha información importante, mucha información. Miren, no en vano se ganó un premio Nobel de Economía. Claro. Esto O sea, cambió muchísimo el management y la forma como se pensaba que los humanos tomaban las decisiones antes de este trabajo tan espectacular. Entonces hay que darle tiempo. Son de esos libros que tú empiezas a leer, pero que no deberías tener ningún afán en terminarlo. Entonces así ahora la es. gente se preocupa mucho por mostrar cuántos libros se lee al mes, cuántos libros se leyó en el año, quién tiene la pila más grande. Y eso es un absurdo. O sea, hay libros en los que te tienes que dar tiempo de disfrutarlos porque no son sencillos de leer, pero valen muchísimo la pena, ¿no? Sí, hablando de premios Nobel, ¿cuándo habrá un premio Nobel de gerencia de proyectos? Nos lo necesitamos. A ver si nos Ese dicen inspiramos que un es día de estos. el que da el PMI, que se lo dieron a Beth Flipper, que tengo casualmente un libro de él aquí recomendado. Ah, sí, Se claro. considera el Un premio Nobel librazo. de gerencia de proyectos. Ah, no, bueno. Entonces, Necesitamos hablar con la Academia Sueca. Mira, ahora total. quiero hablar de un autor que me gusta mucho, que ya le he encontrado un par de libros interesantes. Su libro es un libro de hace un par de años, se llama Los Originales, de Adam Grant. Es un libro genial que en temas históricos y por supuesto con cifras y con un estilo muy particular. Es un libro sobre innovación, pero habla sobre innovación desde el punto de vista, en un estilo que me gusta mucho. Habla desde Miguel Ángel, habla de cómo encontraron de Apple, hablan, bueno, de muchos elementos históricos y por supuesto hasta de la NASA, la competencia espacial.
es un libro que recomiendo mucho para aquellos que deciden iniciarse en el camino de las buenas ideas y que planteo que él tiene incluso otros libros aparte de este, pero este creo que es uno bien interesante. Los originales habla de cómo los inconformes mueven el mundo y, y es algo que recomiendo dentro de este tema. Hace unos, hace unos elementos bien interesantes sobre, por ejemplo, cómo debes tú vender una idea, cómo crear el ambiente propicio para tener buenas ideas. Habla mucho del ocio, de cómo el ocio se requiere, de cómo la cultura apoya el pensamiento y en general el tema de la cultura organizacional puede suprimir o apoyar la creatividad. Es un muy buen libro. Súper chévere, ¿Lo habías, Jaime, lo habías gracias. escuchado? No lo había Ah, bueno. escuchado y lo acabo de anotar aquí en mi lista porque queda de inmediato para las próximas lecturas, súper agendado. Pero mira que coincidimos en el autor en uno, y yo no sé si este lo leíste, se llama Piénsalo otra vez, de Adam Grant, y me gusta muchísimo porque tiene muchos experimentos sociales, ¿no? Así es. Eh, este Muchas autor. historias. Sí, todo lo que expresa sus opiniones están sustentadas en experimentos que ha hecho o que ha estudiado y que ha conocido. Entonces son libros que son muy ricos en bibliografía, que todo está referenciado de dónde sacó la información. Este es un gran investigador, pero debo confesar que también fue un libro que me costó leer, no porque fuera la de Judo, porque el libro está No, no, muy no. bien escrito, el libro de Piensa otra vez está muy bien escrito y te lo disfrutas, pero sí fue un libro que me confrontó muchísimo. Entonces, antes de la lectura de este libro, yo creo que era muy dogmático, que es una expresión para resumir como esa gente que está muy firme en sus convicciones, en lo que cree y en lo que piensa, y este libro te reta muchísimo a cambiar de parecer, a ver las Ok. cosas de forma distinta, desde otra perspectiva. Entonces, es un libro recomendado. Este de Adam Grant, Piénsalo otra vez. Me tomó unos 5 meses leerlo. Me peleaba con él también, me reconciliaba, leía otros libros, volvía, pero porque me confrontó muchísimo. Y mira que yo siempre recomiendo, y aquí hay dos, sí, este y otro que vamos a mencionar más adelante, para la gente que le gusta la agilidad en la gestión de proyectos, Ujú. el enfoque ágil. Y todo el mundo habla del pensamiento ágil, ¿cierto? De la mentalidad ágil. Pero bueno, en la práctica, ¿qué es pensamiento ágil? ¿Qué es mentalidad ágil? Entonces está piénsalo otra Ujú. vez, esto es agilismo puro llevado a la práctica, y está otro que voy a recomendar más adelante. Y a mí me encanta la mentalidad ágil sin hablar de prácticas ni de marcos de trabajo, ¿no? Simplemente en tener instalado el chip de la agilidad en tu cabeza. Este libro te ayuda a eso, a pensar y a Ese, ver las cosas de forma diferente y con un enfoque adaptativo. ese libro lo leí por recomendación tuya. De hecho, tú publicaste en un post y yo después te pregunté, ¿cómo es que se llama el libro? Ah, claro, de Adam Grant. Entonces, Adam Grant también tiene unas muy buenas conferencias en, 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 en TEDx, sí, Así en es. TED. Adam Grant también perdón, Adam Grant, no hay otro autor del que no he leído libros, pero que les recomiendo, ahora que nos salimos de TED, un momentico, que les recomiendo a los que les gusta el tema de creatividad e innovación, Steve Johnson. Búsquenlo por ahí, tiene unas charlas buenísimas sobre cómo originar la creatividad y sé que me consigo un libro de él para ahí lo recomiendo. Entonces, tu recomendación es Piénsalo otra vez, muy, muy buen libro, excelente libro. Eh, este es un poquito más viejito, tiene más de, no sé, 10 años, no sé, bueno, lo leí ya hace rato. Este año es del 2015, muy bueno, pero me encantó un libro sobre manejo del talento humano, cómo trabaja Google. Es, me sorprendió. Yo, de Eric Smith y Jonathan Rosenberg, con prólogo de Larry Page, a mí me sorprendió este libro. Este libro sí está rayado por todos lados, porque a mí me sorprendió. Pensé que iba a encontrar a veces un libro que exaltaba demasiado
o era demasiado propagandístico sobre las bondades de X o Y empresa. Yo tengo cierta desconfianza a veces de ese tipo de libros, pero encontré que este es muy útil en términos de consejos, en términos de, en esto no lo hicimos bien y así lo mejoramos, o en esto fue nuestro reto y así lo trabajamos. Y me parece que aun cuando uno sabe, y muchas veces ha tenido la oportunidad de ser líder y de dirigir un equipo, a veces uno se le olvida que puede hacer cosas muy sencillas para lograr resultados extraordinarios. Y yo creo que ese libro enfatiza mucho en eso, en cómo empoderar a las personas, y sobre todo para grandes organizaciones es muy útil porque habla de cómo incluso elevar desde muy abajo hasta el top las grandes ideas, cómo evitarlas, aceptarlas, rechazarlas, lo que sea, pero hacer algo con ellas. Es un libro de talento humano, a pesar de que habla de cómo trabaja Google. No es un libro de tecnología, es un libro de gestión del talento humano, vamos a decirlo así, desde la selección, el reclutamiento. O sea, es un libro más dirigido hacia personas de ese perfil, pero claro, cualquier manager tiene que leerlo porque es un excelente libro sobre administrar equipos. ¿De qué año es, Jaime? Porque ahora estoy confundido, 2000. yo no recuerdo si 2015, ok. Entonces yo leí otro que hablaba también sobre la cultura organizacional de Google, pero no es ese. Y lo leí cuando estaba haciendo mi tesis de gerencia de proyectos del posgrado, de la especialización, fue en el año 2009. Y también mencionaba eso, cómo ellos se distinguían, cómo desde el proceso de selección, ¿no? Utilizaban pruebas tipo Mensa para seleccionar los mejores talentos, la gente más inteligente del planeta era la que tenía derecho a entrar a Google en esa época. Así es. Así sí, es de ese estilo, pero bueno, ahí nos queda de tarea. Siguiente recomendado. Siguiente recomendado para seguir en el enfoque ágil. Me encanta. Crea y divaga de Jeff Bezos. Mira que No lo conocía. Adelante. Este libro es agilidad pura y dura. Cómo se construyó un imperio, Amazon, de cero a punta de experimentar con cosas que le iban saliendo, ¿no? Que se iban dando poco a poco y que no existía un plan de largo plazo, sino simplemente experimentación. Ese libro tiene algo valiosísimo, Jaime. Yo creo que consume como el 60% de sus páginas y es que contiene todas las cartas que le envió Jeff Bezos a sus inversionistas desde el año 1997 hasta el año 2020. 23 años de evolución empresarial en donde les contaba cómo habían sido los resultados del año anterior y qué planes tenía para el año siguiente. ¿Ya? Entonces, eso debería ser como un nuevo género, debería ser como un nuevo género literario, ¿no? Las cartas a los accionistas. Sí, Eso total. 23 años. Es como si hubieran demorado escribiendo el libro 23 años. Es un espectáculo. Todos los que se dedican a gestionar proyectos con enfoque ágil deberían leerlo. Mentalidad ágil desde Jeff Bezos, desde el que ha creado el mayor imperio de negocios y empresarial aplicando agilismo. Bueno, no, excelente recomendación. Yo estoy aquí viendo mi lista. Yo estoy viendo mi lista precisamente para ver qué otros adelantes tengo. Y me traigo uno que está digitalizado de Eric Weiner, no sé cómo se pronunciará, se llama La geografía de los genios. Es un libro que es una mezcla entre tour turístico, o sea, tour de viaje, es una mezcla de historia, es una mezcla de divulgación científica y de innovación. Y resulta que lo que hace es contar cuáles fueron los elementos que lograron que en una ciudad surgieran tantos genios en determinada época. Entonces habla de Atenas, habla de Viena, habla de Edimburgo. Bueno, hace un repaso por cerca de 10 ciudades. ¿Cuáles fueron las condiciones en su momento para que vivieran, por ejemplo, para que en la antigua Grecia convergieran tanto? Y entonces ahí lo achaca un poco al comercio. O en Viena su amplitud para recibir personas de diversos
Orígenes y en Edimburgo, y así con todos los elementos, y es un libro maravilloso. Y es una mezcla de tour turístico, es una mezcla, como te digo, de varias cosas, tanto así, yo tuve la oportunidad de estar en Viena el año pasado y como ellos, por supuesto, ahí habla de Freud, y habla de Einstein cuando estuve en Viena, y habla de, bueno, de esa época de principios de siglo. Entonces, para mí eso fue como hacer el tour, ¿no? Hacer el tour de ir a donde el hombre había dicho que habían estado los grandes genios. Pues no me sentí ¿Primero fue más el viaje genio. o primero fue el libro? Primero fue el libro. Ok, Primero fue el libro. ok. Y en el libro no sabía, el viaje lo tenía pensado hace tiempo, pero no sabía pero encontrándolo yo dije, aquí fue. Y, bueno, y claro, y habla de Viena en dos momentos. También hablo de la Viena en épocas de Mozart y Beethoven y todo. Entonces, imagínate. Entonces, La geografía de los eh, genios se llama. la geografía de los genios es muy bueno. Y realmente, como te decía, pues, no me sentí más genio por eso, por ir allá, no me sentí más inteligente. O sea, si la expectativa es, si vas a ir al lugar te vas a volver más inteligente, no, esa no es, amigos, no, esa no es lo que busca el libro, sino entretenerte y si tienes la oportunidad de disfrutar, ver el contexto histórico de un sitio y saber qué pasaba y qué hacía que tanta gente y sus ideas, lo más importante, trascendieran, pues ese es el libro para ti. Así que Espectacular. ese es Jaime, mi otra recomendación. mira que yo tengo que hacer una claridad justo en este instante, porque prometí que iba a seguir el orden de ancho de los libros con la pirámide que había formado. Hay Pero que me estoy adaptarse. dando cuenta de que no es posible, que con lo que tú me dices se me van viniendo a la mente muchas cosas espectaculares y libros que tenemos que enlazar, que tenemos que relacionar. Y con eso que acabas de decir de la geografía de los genios se me vienen dos. Uno que tengo aquí en la pilita y uno que no tengo en la pilita porque por eso te pregunté que si había sido primero el viaje o el libro. Hay uno que voy a recomendar que no está aquí, pero que hay que hacer primero el viaje y después leerse el libro. Adelante. Xcaret, que es fue considerado el mejor parque de diversiones del mundo, queda en México, cerca de Cancún, en la Riviera Maya. Y hay un libro de su creador, del arquitecto Miguel Quintana Pali, que se llama Sueños con X. ¿Ya? La X en muchos dialectos, idiomas, funciona como SH, incluido el gallego. Yo tuve la oportunidad de estudiar en Galicia y los gallegos utilizan la X como SH, Shakira, así se pronuncia la X. Entonces, Xcaret es fue considerado el parque de diversiones, el mejor parque de diversiones del mundo. Y hay un libro de cómo su creador, el arquitecto, crea ese proyecto, cómo visita el sitio, conoce, crea la idea y comienza a construirlo poco a poco. Es un libro maravilloso, pero para poderlo valorar hay que ir primero y conocer el parque. Entonces, cuando vas, conoces el parque y te das cuenta de lo maravilloso que es, entonces quieres conocer su historia y ahí mismo te lo venden. A la salida del parque es una experiencia espectacular, tanto ir como leerse el libro y después quedar con la experiencia de cómo fue que se creó el libro. Entonces, ese primero tiene que ser el viaje y después tiene que ser el libro. Y con eso que mencionas de la geografía de la genio, se me viene a la cabeza este otro. Fuera de serie, Outliers. Porque Espectacular. esto es espectacular. Mira, el año pasado lo recomendé como el mejor libro que me leí en el 2024. Este señor, Malcolm Gladwell, relaciona la influencia del entorno, del contexto, con lo que te sucede en la vida, con lo que realmente logras en tu vida. Entonces, tiene que ver mucho con eso que mencionabas, la geografía, pero también el contexto, la familia donde creces, quiénes son tus amigos, cuáles son tus hobbies, tus hábitos, qué había en tu colegio, a qué te dedicaste en tu infancia, en tu adolescencia. Eso va a marcar, digamos, el potencial que vas a tener en tu vida adulta y en tu vida profesional. Entonces, a veces nos damos muy duro creyendo de que estudiando algo ya vamos a tener éxito. No, es que es tu vida, es lo que viviste, es cómo te desarrollaste, el entorno en que creciste, qué incentivos te dio tu familia,
qué incentivos te dieron tus amigos. Eso influye mucho en lo que eres como profesional y como ser humano. Entonces, este es un libro para de pronto uno no darse tan duro, para ver cómo la gente que ha tenido éxito en ciertas cosas tuvo mucho que ver el entorno en el que crecieron, la geografía en la que se desarrollaron, quiénes fueron sus amigos, quién fue su familia. Un libro maravilloso y espectacular para leer y que está súper bien escrito, súper recomendado. Es un librazo, yo lo leí porque tú lo recomendaste y pasa algo con ese libro que a mí sí me chocó y entonces ahora voy a contar. Malcolm Gladwell es el autor de la teoría que me parece muy bien sustentada de que si tú practicas algo durante 10.000 horas te vuelves experto. Sí, él es el de esa teoría maravillosa, me parece genial porque es la disciplina lo que vence el talento. Sí, en últimas ese refrán conocido probado en experimentos. Pero a mí me chocó por lo siguiente, me chocó de una buena manera porque sí me hizo reflexionar de que el entorno que uno conoce y cómo uno le va depende más de las propias capacidades de uno de lo que uno cree. Y eso tiene todo lo bueno y lo malo, es decir, por un lado, como dices tú, no nos demos tan duro, es decir, aquí hay que construir, o sea, las cosas no, pero también porque es lo le choca a uno en el sentido de que te lleva a considerar que estás viviendo en un privilegio. Es decir, que el hecho de que hayas tenido la oportunidad, el tiempo para estudiar, para practicar algo, para desarrollar un hobby, o sea, no todo el mundo tiene eso, ¿sí? Entonces, de hecho, él cuenta una historia de una persona muy inteligente que ganó un concurso genial, Es pero súper que dotado, nunca claro. pudo desarrollar su potencial porque sencillamente no tenía las condiciones alrededor. Entonces, eso me chocó porque eh, el gran tema de los niños que son mejores que otros en un determinado razonamiento deportivo es porque sencillamente son más grandes y más fuertes porque nacieron antes. Entonces, bueno, digamos, el deportivo y lo físico nunca ha sido nunca ha sido muy fuerte, pero me pone a pensar en que sí, cuántos talentos nos han desperdiciado solo por una mala Por una fecha tasa de de corte, ¿no? selección, Porque era la una fecha fecha de de corte corte. de... Y entonces me pone a pensar si realmente, bueno, porque claro, habla de muchas cosas, no solamente de la fecha, o como dices tú, ya hay cosas que sí dependen de uno, o sea, uno a qué se dedica y eso es muy importante, ya, es decir, si la suerte acompaña al que está preparado. Y entonces, ese tema de qué estás haciendo tú, ayer le comentaba, es que como tengo la clase reciente, le comentaba de a qué le están dedicando sus 10.000 horas, qué están haciendo, en qué se van a convertir en expertos y bueno, ahí hay la circunstancia que lo lleva a uno a la excelencia. Es genial, es ¿Cuál? genial. Sí, Jaime, y eso que mencionas de las 10.000 horas, yo lo llevaría a un entorno micro, como para que la gente lo sienta más práctico. Y alguien, bueno, en el Congreso del PMI de Santa Marta del año 2022, yo no sé si fuiste, cerró el Congreso el padre Alberto Lineros y decía, mire, vea, Ujú. de las 24 horas que tenemos al día, 8 las pasamos durmiendo y nos quedan 16, ¿no? 16 en las que estás completamente consciente. En esas 16, la mitad la dedicas al trabajo. Entonces, la reflexión de él en ese momento era, hombre, hay que ser feliz en el trabajo, hay que disfrutarse de su trabajo, porque si la mitad del tiempo que pasas despierto no eres feliz, pues tienes la mitad de la vida infeliz. Entonces, Total, ojo a lo que total. te dedicas, porque es lo que te dedicas debes disfrutarlo. Y si no lo disfrutas, hazlo disfrutable. Es tu decisión hacerlo, buscarle el lado positivo a lo que estás haciendo, ¿no? Pero miran las otras 8 horas. Entonces, dedicas de las 16 despierto, dedicas 8 al trabajo y ahí te quedan 8, ¿no? Esas 8 dedicas a comer, a bañarte, a transportarte, normalmente 4 al día. La pregunta que tú le hiciste a tus estudiantes, ¿a qué estás dedicando tus 10.000 horas? La llevamos a un entorno escalable, micro. ¿A qué estás dedicando las otras 4 que te sobran al día? ¿Cierto?
De las 24, pasas 8 durmiendo, 8 trabajando y 8 te las gastas entre comer, bañarte, asearte y transportarte. Pero te quedan 4, 4 de ocio o de desarrollo personal y profesional. Entonces, ¿a qué dedicas tú esas 4 horas que te sobran todos los días? A entrenarte y ser el mejor en algo y ir contribuyendo de 4 en 4 a lograr esas 10.000 en las que te vuelves un experto en algo o las estás perdiendo, ¿cierto? Entonces, ahí como Experto que en esa... ver TikTok. Experto en TikTok. No, pero TikTok también se puede utilizar para aprender. Hay muy buenos Todo educadores en depende TikTok. cómo lo uses. Oye, ese debería ser otro capítulo. Deberíamos hacer otra grabación. Ya me diste varias ideas. Porque yo quería a ver, yo tengo una lista como de listado de cosas que uno tiene que hablar y uno es listado de películas, por supuesto, listado de Series. podcasts y listado de influencers serios, o sea, de gente que vale la pena seguir. Y yo, mejor dicho, ya me has dado material como para Yo cinco. confieso que no tengo TikTok porque le temo a la adicción. Entonces, no tengo TikTok, pero sí tengo Instagram. Y en Instagram también hay influencers con los que puedes aprender. Claro, usualmente son los mismos y en YouTube, o sea, se replica la plataforma. Entonces, digamos que el punto es busquemos influencers que valga la pena seguir. Que yo creo que ese es un Que te buen aporten, punto. claro. Sí. Vamos con un libro del que ya tocamos rápidamente. A mí me gustó por cómo está escrito. El de Juan Pablo Velázquez, Rebeldes y Respetuosos, los Rebeltuosos, algo así, como finalmente lo sincretiza. Rebelpetuoso, sí. Rebeltuosos, exacto. Me encantó ese libro. Eh, no es un libro científico, no es un libro, es un libro anecdótico, ¿sí? Es un libro de, mira lo que encontré Cuenta de lo muchas que hacen historias, todas sí. esas personas, desde grandes personajes hasta, o sea, habla de Juan Pablo Montoya, habla de, bueno, de varios personajes, hasta pequeñas anécdotas que vale la pena. Y Juan Pablo es una persona que además es muy activo en redes sociales, en LinkedIn, y ahí siempre está contando historias todo el tiempo. Vale la pena el libro, se deja leer, fue por recomendación de un amigo, Carlos Cruz, que tuve la oportunidad de leerlo. Me gustó sobre todo la forma como está escrito y lo voy a confesar, y es que fue uno de los libros, yo recientemente terminé otro libro de que todavía nadie sabe, pero ahí está, esperando ser publicado. Sí, y este es la forma de escribir. Yo la estudié mucho para poderla replicar, digamos, o sea, pues, con mi estilo, pero yo quería encontrar una forma de involucrar historias, anécdotas personales en un siguiente libro y no sabía cómo. Y como dice el dicho, pues si quieres escribir, lee. Y así es como uno, busqué varios estilos geniales, por ejemplo el de Irene Montero, el de Irene Vallejo, y encontré a Juan Pablo Velázquez, y entre esos tres vi cosas muy interesantes, y ese libro en particular me gustó se lo recomiendo a cualquiera que quiera tener una lectura rápida, fácil, inspiradora, y que puede llevar y regalar, porque además el libro es muy económico, entonces se puede, puede regalarlo sin problema. Entonces ese es mi recomendado. Coincidimos ahí. Fíjate que yo lo estuve buscando, pero parece que lo presté y nunca me lo devolvieron, porque ese lo leí hace un par de años. Me gustó muchísimo, tal, coincido contigo en que está muy bien escrito, con muchas historias, lleva a la práctica su postura, ¿no? Su propuesta de que tienes que tener algo de rebelde y algo de respetuoso para poder, eh, digamos que, lograr tus propósitos. Fíjate que con ese libro me pasó algo en particular y creo que no he tenido la oportunidad de decírselo a Juan Pablo. Y es algo que me pasa con muchos libros. Eh, el libro se desarrolla muy bien y lo comenté con mi asesor cuando estaba escribiendo, con mi asesor de escritura cuando estaba escribiendo el mío. El libro se desarrolla muy bien, te captura, te tiene súper enganchado, pero yo creo que muchos autores se llevan una carga muy grande al intentar finalizar su libro
con un aporte al conocimiento. Entonces, entregar un modelo, entregar una propuesta, y no siempre se cumple esa promesa. Entonces, yo me disfruté muchísimo el libro, pero la propuesta que hace Juan Pablo al final me dejó un sinsabor. De cuál es el modelo, que él dice de cómo debe ser él, de cómo debe ser respetuoso. A mí me dejó un sinsabor. Y creo que no he tenido la oportunidad de decírselo a Juan Pablo. El libro es maravilloso, pero creo que el final pudo haber sido un tomo 2 cuando lo tuviera más maduro, cuando tuviera más maduro esa propuesta. Y eso me pasa con muchos libros que me los disfruto muchísimo, y al final el autor quiere cerrar con una propuesta y la propuesta no llega al mismo nivel de lo que es el desarrollo del libro. Mucha razón en eso. Yo, contando un poco mi experiencia como escritor, y es que yo al contrario nunca he querido que que el cierre sea una conclusión, precisamente porque es que eso es, prefiero que a lo largo de toda la conversación, del diálogo que uno tiene en la obra, vaya extrayendo el autor lo que considere. Sí, intentar cerrar en un modelo es muy complejo, yo lo reconozco, y creo que en ninguno de los libros que he escrito he intentado hacerlo, porque precisamente dejar como esa bala plateada al final, como que no, es complicado, sin duda. Bueno, ¿qué otro libro tienes por ahí que te gustaría? Mira, hay uno espectacular, que es este que está aquí. Aquí. Titanes, de Tim Ferriss. Mira, es también gordito, 800 páginas tiene. Tim Ferriss tenía un programa de radio. Tiene un podcast y, Sí, claro. y es el mismo autor, un autor del monje que vendió su Ferrari, creo. No, el monje que vendió su Ferrari es de este que usa las fábulas, de Robin Sharma. Sí, Tim Ferriss tenía un programa de radio en Estados Unidos y llevaba invitados y entrevistaba a gente exitosa y le preguntaba sobre sus hábitos, sobre sus trucos, sus hacks que llaman ahora. Y después hizo un podcast, también llevó al internet lo que hacía en su programa de radio. Y ese libro sintetiza cerca de 150 personajes que él considera que son exitosos en 3 aspectos de la vida. La primera sección del libro se llama salud. Entonces, gente que tiene cosas muy valiosas que ha descubierto o que aplica o que promueve en cuanto a la salud. La segunda parte del libro se llama finanzas. Entonces, también gente que es muy exitosa y que tiene muchas cosas importantes por enseñarte en materia de finanzas. Y la tercera parte se llama sabiduría. Y tiene también unas personas muy buenas en cuanto a conocimiento, que tienen muchas cosas por enseñarte. Lo tiene en formato de reflexiones, de entrevistas, cita lo que le dijeron esas personas. Y el libro tiene una parte muy importante que a mí me sirvió mucho y quiero dejarla aquí también como de los grandes aprendizajes de leer este libro. Él hace un resumen de en qué coinciden estas 150 personas. Y una de las cosas en las que coinciden el 80% de los que están ahí, el pareto de los 150 personajes, es que la mayoría de ellos, practica algún tipo de mindfulness. En ese momento, año 2020, creo que estamos en pandemia, conozco la palabra y me comienzo a adentrar y a investigar sobre eso y comienzo a practicar la meditación. Entonces, una de las cosas valiosas que me dejó este libro fue haber entrado en el mundo de la meditación. Fue un regalo maravilloso para mí, me ha ayudado muchísimo desde que estoy en el tema. Ahora ya estoy en otra etapa, estoy empezando en el yoga, y creo que es parte de un complemento a tu vida intelectual, a tu vida profesional, y es fortalecer tu vida espiritual. Eso es un regalo valiosísimo que tuve ese libro. Ese libro llegó a mis manos por casualidad, porque en la pandemia le pedí a un amigo que me prestara los libros que ya se había leído.
y me entregó, en un paquete que me entrega ese. Yo no sabía nada de Tim Ferriss, me entrega ese y comienzo a leerlo. Me lo he leído ya 2 veces porque es supremamente maravilloso. Tu amigo en un podcast diga, se le presté alguna vez un libro a Guillermo y no me lo ha gustado. Bueno, Total, no, total. Yo le he regalado no conocí, muchos, ¿no? pero tratan ese tipo de contenidos donde habla de como de biografías y cosas, me parece muy bueno. Vamos a hablar de un libro que los dos nos leímos ya, porque tuvimos la oportunidad de comentarlo y nos parece excelente. Y me parece que es un libro que todo Project Manager debe leerse. Se llama Cómo hacer grandes cosas. Ahorita lo mencionamos a su autor, al señor Flint, Jipger, Flickberg. Flipbeer. Ahí, Flipbeer. La J se pronuncia como I en danés. llamarlo. Entonces, es un libro, digamos, yo siempre recomiendo libros en mis clases, siempre he recomendado Cadena Crítica de Eddie Goldratt como un libro infaltable para todo gerente de proyectos, pero junto con ese yo pondría Cómo hacer grandes cosas. Es un libro genial, parece un libro de autoayuda cuando uno ve el título y es un libro de gestión de proyectos. Y es genial porque cosas que yo digo, yo las vengo diciendo, pero nunca las he podido decir como este señor las dijo, porque además él tiene un bagaje en temas de gestión de proyectos brutal, que es envidiable para los que trabajamos en esa área. Así que si él se ganó el Nobel de gerencia de proyectos, me parece excelente. Y él dice una reflexión que yo la tengo en una frase condensada y es: la batalla de los proyectos, la guerra de los proyectos se gana en la batalla de la planificación. Entonces, es una frase que yo vengo diciendo hace muchos años en mis clases, y este señor dedica todo un capítulo grande, casi el 50% del libro, a hablar de ese elemento y a demostrarlo, ¿no? Porque una cosa es que uno lo diga de manera de chiste en una clase, y otra cosa es que este señor efectivamente demuestra con datos y métodos cómo es que uno realmente pierde desde la planificación. Y entonces es brutal, es un libro muy bueno. Y se deja leer, aunque como libro técnico tiene el paralelo con proyectos de la remodelación de una casa, y entonces te dejo a ti para que lo sigas comentando. Espectacular. Mira, que ese fue el libro equipo de trabajo que se dedica, son gerentes de proyectos, son líderes de proyectos, se leyeran ese libro que es valiosísimo. Y lo comentamos, lo discutimos, fue una estrategia espectacular. O sea, no solo disfrutar su lectura, sino poder lograr que le llegara a mi gente, a más gente, que le llegara a mi equipo, a la gente que quiero que aplique esas cosas que dice Flipbeer en el libro, que son maravillosos. Entonces, coincidimos en la recomendación. Es un libro que todo el que se dedica a la gerencia de proyectos o que le interesa volver ideas realidad, se lo debe leer. Se lo debe leer. Mira que ese libro, no, definitivamente, eso de los megaproyectos, Guillermo, toca consolidar una base de datos también para Colombia, que no tenemos, bueno, es que no tenemos megaproyectos, pero no tenemos suficientes De históricos, tenemos proyectos dos. en general, no necesariamente de megaproyectos. Eso me hace recordar algo que usualmente cuento, y es que a nuestros líderes políticos a todos lo llaman mega obra, ¿no? Megaproyecto. Y entonces, va a inaugurar un puente. No, miren, la mega obra del puente. Pero, hermano, aquí en Colombia si se han hecho 10 megaproyectos, por decir algo, Hidroituango, el metro, Reficar, etcétera, etcétera. Si ha habido en Colombia últimamente 10 megaproyectos es mucho, y aquí hacen un puente o hacen una intersección y la gente le quiere decir megaproyecto, no, por favor, no. Pero igual hay que levantar la base de datos, le cuento. Es un trabajo que sería bueno que hiciéramos, a ver cómo nos sale aquí, ¿verdad? Y diferenciar los proyectos públicos de los privados para que no haya cifras. Bueno, me parece, bueno, listo, esa es mi recomendación, y vamos con el siguiente tuyo. Bueno, el siguiente mío, ahorita que hablabas de biografías, bueno, que hablábamos de biografías con el de Titanes, que 150 microbiografías ahí y con reflexión.
dándole demasiado valor al dinero y no a todos los aprendizajes y todas las lecciones y el sufrimiento que tuvo durante esos 20 años. Claro, el éxito empresarial es lo que valora es los beneficios a los que tiene acceso después de tanto sufrimiento, ¿no? Y puede ser una redención, pero a mí no me gustó ese final. El libro es maravilloso, pero tiene un final triste. Y ahorita tiene un final triste de Nike porque le bajaron las acciones como un 30% en el último año, y con lo de los aranceles de Trump, pues todavía más aún, y no sé todavía ánimo que se vaya a recuperar. Digamos, ahorita Nike está, digamos, en una batalla muy complicada en ese sentido. Eso me da una idea de que debería haber un podcast para hablar de como de actualidad empresarial y contar qué está pasando, y bueno, me parecería otra idea ahí para tener. Bueno, un libro que yo pienso que un profesional de hoy se debería, bueno, porque sí, porque es mi criterio, es ¿Quién se comió la primera ostra? No es un libro de superación ni nada de eso, olvídense de eso, no es como el ¿Quién se llevó mi queso? Ni el pingüino, ni nada de eso, no. ¿Quién se comió la primera ostra? Es un relato de la evolución del ser humano a través de historias y hallazgos arqueológicos, antropológicos, sobre cómo fue evolucionando el ser humano a través de diversos inventos en la prehistoria. Desde todo esto es la prehistoria. ¿Quién se comió la primera ostra? ¿Quién encendió el primer fuego? ¿Quién hizo la primera cosecha? Etcétera, etcétera. Y lo asombroso es cómo logra conectar el ingenio humano para poder desarrollar una hipótesis sobre quién fue el primer asesinado, el primer homicidio incluso, hay que decirlo pues. Entonces, como quién fueron los primeros, ninguno tiene un nombre propio porque todo hace parte de la prehistoria, pero él le pone, pero se basa en hallazgos arqueológicos para hacerlo. ¿Por qué es interesante? Porque él conecta muy bien la necesidad que surgió y cómo fue aprovechada por el ser humano en un momento dado para eso. Y él toma el ejemplo de la ostra porque ¿por qué a alguien se le va a dar el chance de pensar que en el mar hay unas cosas que si se le abren te las comes y son deliciosas? O sea, te tienes que abrir, pelear con ellas, bucearlas y encontrarlas. Y entonces es como, ¿a quién se le ocurrió la primera cosa de esa? Una persona que vio que comerse el huevo de la gallina era bueno. O sea, por decirlo, entonces, ¿a quién se le ocurrió? O el que hizo la primera morcilla. Bueno, entonces, El primer patacón, mira que eso tiene mérito, ¿no? O sea, que el plátano había que freírlo 2 veces. machacarlo, volverlo a pegar, o sea, es una ciencia. Eso debería ser un libro, quién hizo la primera arepa, todo eso. Yo creo que vale la pena lo planteemos. Súper anotado la recomendación, me lo leeré. Me encanta la historia, Jaime, y creo que coincidimos en esa pasión, porque y de la historia se puede extraer mucho conocimiento y muchas reflexiones. De hecho, en tu último libro, en Si el cante fuera gerente, se trata de eso, de las lecciones para el management, para los negocios a través de la historia. Y coincidimos en eso. O sea, todos esos relatos que traen cosas del pasado y de historias y cómo conectarlos con la realidad de hoy. ¿Tienes un libro por ahí más Sí, claro. para... Mira, este me cambió la vida. He escuchado eso varias veces. James Clear. Se lo escuché o se lo leí en una publicación a Silvia Network, Silvia Martínez, creo que es el apellido, la de Felicidad Prueba de Oficinas. Y que se lo estaba leyendo y me antojé y lo compré. Ya yo me había leído El poder de los hábitos de Charles Duhigg y, y me había interesado por el tema de los hábitos, pero El poder de los hábitos es un libro muy científico que explica pues cómo tu cerebro va adoptando los hábitos, cómo puedes crear hábitos buenos, hábitos malos,
pero es muy científico el poder de los hábitos. Cuando te lees este de hábitos atómicos, es un libro increíblemente práctico de cómo incluir en tu vida los hábitos de manera fácil y sin sufrimiento. Porque ahí yo tengo, he conversado pues con unos amigos y tengo una posición bastante particular, y es que yo creo que uno es capaz de lograr grandes cosas disfrutándolas. Pero hay gente que se va por el camino de la voluntad, de entrenar el músculo de la voluntad, y entonces están esos que dicen no pain, no gain. Okay. Entonces, si a ti no te duele, no avanzas. No. Yo creo que hay formas disfrutables de lograr los propósitos. Y ese libro, Hábitos Atómicos, te enseña cómo. Yo he adoptado muchísimas cosas en mi vida, entre ellos el hábito de la lectura. Y te da recomendaciones increíblemente prácticas para poder lograr lo que te propones. Si te interesa el tema de los hábitos desde el punto de vista científico, de cómo tu cerebro los adopta, está el poder de los hábitos. Si quieres realmente aplicarlo de forma práctica, de cómo introducir en tu vida buenos hábitos, está Hábitos Atómicos. Maravilloso, es un libro que me encanta y que lo he regalado muchas veces. Creo que es un libro que si la gente lo lee y lo aplica, le cambia la vida como me la cambió a mí. Qué genial escuchar eso. Yo lo he empezado a leer, todavía no, o sea, yo la lectura de 2 o 3 libros, casualmente me encontré con un libro mucho más interesante en términos de lo que quiero leer ahora, y entonces lo he concluido, pero sí, muchas personas me han dicho que es un libro espectacular y no lo leyendo. Bueno, recomendar todos estos libros de afuera y todos europeos y todo eso muy bien, pero hablemos de nosotros, de la tierrita también. Entonces, hablemos del talento local. Del talento local, que vamos a hablar de nosotros mismos. Así. Ay, pero tú tienes 4 libros ya. Yo he tenido la oportunidad de leer el último, Si Descartes fuera gerente, y me encanta. Como te decía, ideas y lecciones del pasado para los innovadores del futuro. Yo coincido contigo en la pasión por la historia. Aquí lo tengo también. Si Descartes fuera gerente, incluso cuando lo empecé a leer te dije, oye, no entiendo lo del nombre, y entonces me dijiste, no, espera que sigas, que hay una parte del libro donde se explica por qué el nombre, y quiero que compartas pues con las personas que nos están escuchando esa parte del nombre, o no sé si prefieres que lo descubran también como me tocó a mí descubrirlo a lo largo de la lectura. Quiero escribir el libro como una fábula enredada al estilo Rayuela, pero la editorial no me dejó, así que me tocó simplificarlo. Sin embargo, guiños y pistas, pero sí, yo puedo adelantar un poquito sobre eso. Mira, el libro es precisamente porque yo le doy un gran valor a lo largo, es un tema transversal a lo largo del libro, y es dudar de todo, ¿sí? Es dudar de lo que crees, de la estrategia, de lo como piensas. En la duda están los elementos claves, digamos, de una buena gestión del management en general, ¿sí? En dudar, no en creérselo, sino en dudar. Siempre los mensajes, oye, es créetelo, tú puedes. El mensaje es duda, tú puedes, ¿sí? El mensaje es, si te lo crees demasiado tiempo es peligroso. Entonces, y es un libro de management y tiene varias partes hacia la estrategia, hacia la gestión del cambio, en la innovación, y combina historias del pasado. Entonces hablo de Descartes, de Arquímedes, de mucha gente, porque durante años que acumulé desde que me regalaron por allá, tenía yo 9, 10 años, una enciclopedia históricos que siempre me leo y todavía la tengo, se la robé a mi mamá que no se da cuenta. Entonces, conmigo, entonces ahí en ese sentido siempre, digamos, me ha interesado el tema. Entonces, la cuestión es, Luis Guillermo, que tú también estás estrenando un libro. Yo tuve la oportunidad de
digamos, de ver el inicio de tu proceso. Cuando tú dijiste quiero hacer esto, tuvimos ahí un par de llamadas, un No par solo de... de ver el inicio, de aportar, porque ahí, no sé si ya te diste cuenta, en los agradecimientos al final aparece tu nombre, Jaime. Y aquí lo hago, pues lo hago público, el agradecimiento a tu orientación cuando me explicaste, pues, cómo ha sido tu experiencia, el tema de tu experiencia con las editoriales, eso fue para mí valiosísimo. Y mira que cuando dices duda, fue una de las cosas que me pusiste a pensar en su momento. Una de las preguntas, no sé si lo recuerdas, que me hacías es, ¿para qué vas a escribir el libro? ¿Qué quieres lograr con ese libro? Me preguntaste en su momento. Y entonces me decías, de acuerdo a lo que estés pensando, del para qué del libro, así te conviene irte con una editorial o con otra, o hacer una autopublicación, o publicarlo en físico, o publicarlo en digital, orientarlo de esta forma o de esta otra. Entonces, eso que mencionas es valiosísimo, de poner a la gente a dudar. A mí me gusta mucho, a alguien le he escuchado esta frase y no sé si tiene un autor específico, de cuando cierran un tema, una opinión, dice, espero haberle dejado más dudas que certezas. Y yo creo que cuando a la gente les dejamos más dudas que certezas, les estamos ayudando en su crecimiento y en su desarrollo. Entonces, ese libro no hubiera podido ser posible sin tu aporte y te lo agradezco muchísimo, Jaime. Decir que la incertidumbre es un regalo y que cuando nosotros que vivimos en ese mundo de arrancar cosas nuevas cada cierto tiempo, encontramos que ese momento en el cual uno le entregan un proyecto y estas condiciones son, y cuando uno no sabe qué va a pasar, esa emoción, esa ansiedad inicial, esa incertidumbre que tenemos es la que nos motiva a hacerlo, a lograrlo. Mire, tiene que hacer esto en 3 meses, no tiene recursos, no tiene plata, usted verá cómo lo hace. Ah, genial, o sea, esa Tal cual. es emocionante y la incertidumbre es un regalo. A veces nosotros, ayer tenía una conversación sobre la certeza y la incertidumbre y es que si nosotros tuviéramos la certeza de cómo van a salir las cosas, dejamos de luchar por ellas. La incertidumbre es lo que hace que esa duda, esa incertidumbre, esa falta de confianza muchas veces en que las cosas van a pasar es lo que nos hace luchar por ellas. Hablemos de tu Tal cual. libro, Luis Guillermo. Pero, Gracias por tu... pero hablemos de tu libro. pero vamos a hablar del Eh, libro como un preámbulo, Jaime, porque te voy a comprometer aquí en vivo y en directo, en público, eh, que cuando te lo termines de leer, hagamos un episodio especial solo para que hablemos del libro. Y lo desglosemos y vayamos parte por parte. Por ahora contarte pues que tiene 3 secciones. Una sección que se llama los fundamentos, es como lo básico sobre gerencia de proyectos. Una sección que entra un poco más de profundidad, que se llama la sección especializada y muy al estilo del, del PMI, de la antigua versión del PMI que no hablaba de dominio, sino de áreas de conocimiento. Está dividida en 5 áreas de conocimiento de la dirección de proyectos que, a mi parecer, son las más importantes. Alcance, costos, tiempo, cronograma, pues, riesgos y contratos. Y con dolor tengo que decir que en la versión 8, que es el borrador que está circulando por ahí, quitan de los dominios la contratación, que me parece un error muy grave, pero bueno, ya esperemos que salga la... yo les hice la anotación en el PMI y les dije, pero ¿cómo así? Ok, sí, Claro. sí. Es que la mayoría de los proyectos se logran a través de contratistas, a través de contratos. Los contratos es una parte indisoluble de la dirección de proyectos. Entonces, esperemos que hagan ese ajuste. Y La la tercera, tercera parte, sí, la tercera parte le llamo integración multiespecializada, que es cuando comienzas a combinar esas áreas independientes del conocimiento. Entonces, ¿qué pasa si combino los costos con los riesgos? El cronograma con el alcance, los contratos con el tiempo,
Entonces, ¿cómo logras esa integración de todos esos conocimientos individuales? Y en esa tercera parte, muy al estilo de Tim Ferriss, de Titanes, yo tengo mi propia sección de los Titanes, es una sección que se llama Hablan los sponsors. Y es esa vista olvidada de los proyectos en donde creemos que la verdad la tiene el gerente del proyecto y la dirección de proyectos, y es la vista de los dueños. Entonces, entrevisto a 5 sponsors, 5 hombres y mujeres de negocios que nos dan su visión. ¿Qué piensan ellos de la dirección de proyectos, de los directores de proyectos que esperan? ¿Cuáles han sido sus experiencias, sus éxitos y sus fracasos en materia de proyectos? Entonces, yo no cierro con un modelo, sino que cierro con 5 titanes, con 5 sponsors espectaculares, que nos cuentan su experiencia, que llevan a la práctica, a la realidad, todo ese conocimiento que hay a través del libro. Mira que hace poco hablaba con alguien que me decía, lo más valioso de tu libro son las historias que cuentas, porque a lo largo del libro, y esta fue una recomendación del asesor que contraté, está plagado de historias. Y la recomendación del asesor era que las historias eran un anexo. Y me dijo, no, esas historias no merecen estar allá olvidadas en un anexo. Tienes que irrigar el libro a lo largo de todo el conocimiento y ubicarlas donde realmente aplique ese conocimiento. Entonces encuentras a lo largo del libro unos recuadros en donde aparece el ojo al dato, que es algo que caracteriza pues mis publicaciones en LinkedIn y que cuentan las historias ya aplicando la teoría de la dirección de proyectos a la realidad, a la práctica. Entonces, dejemos esto como preámbulo y hacemos un próximo episodio donde hablemos específicamente de los apartados del libro, que yo estoy seguro de que va a ser mucho más nutrido. Esto seguramente va a estar ahí metido en todo el tema. Bueno, Luis Guillermo, bueno, dijimos que 30 minutos. Bueno, a todos los que nos han aguantado, les agradecemos. La idea es que fuera un poco más corto y aquí estamos 1 hora y pico después conversando, así que les agradecemos la paciencia. Quiero que por favor te despidas de la audiencia, Luis Guillermo, y ya nos queda el compromiso de hacer nuevas cosas. Así es, Jaime, muchísimas gracias a ti por el espacio, porque me lo he disfrutado muchísimo y te digo, yo creo que soy de los que pienso de que uno puede hacer grandes cosas disfrutándosela, y esta es una muestra de eso, de que podemos conversar, dejar algo de reflexiones, de conocimiento, de inspiración y de motivación a través de una conversación amena. Y yo aquí quiero citar a alguien que decía, es que las conversaciones no tienen conclusión. Entonces, la charla, esta charla que hemos tenido, pues lo valioso es todo lo que ha ocurrido, no necesariamente una conclusión. Muchísimas gracias por invitarme y muchísimas gracias pues a tu audiencia por escucharme. A todos como les decía, por estar aquí. Gracias, Luis Guillermo, inolvidables e invaluables aportes. Nos veremos en un próximo episodio de Rebeldemente, el podcast de las buenas y las nuevas ideas. Oye, pero ¿los libros se deben rayar o no? ¿Tú qué dices? Mira, yo creo que eso depende de cada quien, el estilo de cada quien. A mí, yo en alguna época los rayaba. Ajá. Ya no los rayo, pero sí tomo fotos de la parte que me gusta y a la foto la subrayo, la foto la resalto y a veces comparto de lo que estoy leyendo. Y tengo una carpetita donde guardo esas fotos de la parte que me gustó. Entonces, como que ya la práctica evolucionada de no rayar el libro. Ahora, no lo rayo para conservarlo o para regalarlo, no, porque yo no regalo mis libros, ahí sí soy tremendamente egoísta. Yo regalo libros, pero no los míos. Yo compro otros, si hay un libro que me gustó mucho, compro otro y regalo el otro. Pero el mío, o sea, compras para regalar. Compras para regalar, pero no compras uno para ti para regalárselo a alguien más. ¿Y cuántos libros crees tú que has leído en la vida? ¿Has hecho esa cuenta? Sacando esa cuenta. Mira que desde que comencé a guardarlos y ya tengo una mini biblioteca acá en la casa, tengo como 150 aquí. Y yo le agregaría antes de eso
claro, lectura por hobby, de lo que me tocó, no de los que me tocó leer por estudio, sino porque realmente lo quise leer, ponle unos 100 más. Yo creo que puedo llevar como unos 250. Porque antes de eso no los Ahora, guardaba. Y entonces muchas veces me lamenté, dije, esto lo leí en algún libro, pero resulta que ya ese libro lo perdí, lo regalé. Entonces, por eso cogí la práctica de ujú, guardar mis libros, de tenerlos como material de consulta. ok. No, yo tampoco he hecho ese conteo, pero me queda de tarea. Y yo tengo aquí mi biblioteca al lado y ¿Sabes qué es bueno, lo no peor? sé, voy. Que mm. tengo 43 sin leer. Ese, Me ese, ese volví backlog, ese bibliómano. backlog. No, pero a todos nos pasa. La lista mía por leer, yo lo tengo aquí al lado. Bueno, no es tan larga, son unos 12 más o menos, que tengo más, un par que tengo digitales también, así que, bueno. Y así llegamos al final de otro episodio de Rebeldemente. Si te gustó lo que escuchaste, no dudes en compartirlo con tus amigos. ¿Tienes algún tema en mente que te gustaría que explore? Cuéntamelo en los comentarios. Si te quedaste con ganas de más, puedes profundizar temas como este en mi libro, Si Descartes fuera gerente, disponible en Librería Nacional, Profitécnica y Lerner en Colombia y en Amazon para el resto del mundo. Hasta la próxima.